Bien, vamos a saludar al doctor Fabián Harari, que está en línea, porque bueno, queríamos charlar con él a propósito de su trabajo, ¿no?, dentro del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales y este análisis que hace de la situación en Brasil. Recuerden, próximas elecciones a días nada más. Pero sobre todo el tema Bolsonaro, ¿no? El bolsonarismo, las nuevas derechas, como se las llaman, que parecen haber llegado para quedarse. ¿Cómo le va, Fabián? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Perdón el ruido ambiente, pero bueno, no estoy en mi casa. Claro, este es el aeropuerto, ¿no? Fabián, bueno, hablemos un poco de esto que algunos investigadores han llamado las nuevas derechas, otros simplemente la forma fascista o la mano fascista del capitalismo. Su postura es Bolsonaro y el bolsonarismo llegó para quedarse y eso se podría pensar también para otros espacios, pero hablemos puntualmente de Bolsonaro. Bueno, mira, cuando uno piensa, hay varios temas ahí metidos, y yo creo que el tema Bolsonaro nuclea bien a todos esos. En primer lugar, si uno piensa en una cuestión muy general, encuentra signos de este llamado bolsonarismo en varios lugares, ¿no? Es decir, en Italia, en España con Vox, en Perú el alcalde de Lima que ganó, mismo que frente a Castillo se impuso, la segunda candidata Keiko que no Fujimori. ganó era Keiko Fujimori, ¿no? Es decir, uno puede pensar tal vez en algún candidato tipo Kast en Chile, y en Argentina tenemos a Milei, ¿no? Es decir, aparece como un fenómeno, Boris Johnson en Inglaterra, es decir, encontramos escenarios con, digamos, sus diferencias, ¿no? Pero encontramos un fenómeno parecido a lo largo del mundo, ¿no? Y uno el problema que tiene que preguntar es qué está representando eso. Y uno lo que primero tiene que entender es que lo que está representando primero es un descontento generalizado, una crisis de la democracia, ¿no? Es decir, hay una crisis, o mejor dicho, una crisis en los partidos. Es decir, hay una crisis en los partidos políticos que en algunos casos se puede tornar en una crisis de la democracia y en otros queda en la crisis de los partidos. Eso significa que, digamos, los partidos de lo que uno llama la clase dominante no tienen la capacidad para representar a aquellas clases que no son dominantes, básicamente la clase obrera. No tienen esa capacidad para representarla. En parte hay un elemento estructural, es decir, la clase obrera ya no es una clase obrera homogénea, sindicalizada, que muchas veces aparece mediada por los sindicatos o partidos asociados a los sindicatos, y entonces aparece una fragmentación muy grande que el sistema político no puede volver a representar. Por otro lado, algo más importante todavía, todas las grandes promesas del sistema político no fueron cumplidas. Me refiero a la vida de la población. La población en general vive mal. Uno puede decir, hay lugares donde se ve mejor, pero si uno, digamos, saca el elemento puramente comparativo y lo toma en términos de más históricos, hay una decadencia. ¿A qué me refiero? Es evidente que la población británica vive mejor que la argentina, pero si uno toma la población británica en la década del 60 y la población británica en la década en la actualidad, uno va a ver un deterioro. Lo mismo cuando uno recorre cada uno de los países, es decir, a nivel mundial hay un deterioro de las condiciones de la población. Y eso genera un enojo a lo que se le suma la propia descomposición de los partidos políticos en varios lugares con casos sonantes de corrupción, que en cualquier otro escenario, digamos, tal vez pasarían más apercibidos, tal vez estarían más tapados en términos mediáticos, pero en un contexto, como digo, de crisis política general, de rechazo a una situación en la cual vive la gente,
esos casos resuenan mucho. Ahora te interrumpo Entonces, ahí un poquito, Fabián. Siguiendo tu línea de análisis, ¿a vos te parece que esto podría explicar, y uso un ejemplo de los muchos que podrían usarse, que los chalecos amarillos franceses, gran parte de ellos obreros del cordón industrial, sean votantes de Le Pen? Bueno, eso es lo que quiero explicar. Es decir, ahí hay un hueco. Hay un descontento generalizado con todo el sistema político. Por ahora es con el sistema político. En algunos casos llega aún más lejos y va hacia el régimen político, ¿no? Es decir, más allá de los partidos. Pero empezamos por esto. Hay un descontento generalizado y hay un quiebre entre los partidos tradicionales y la población. Ese hueco no es llenado por por quien normalmente llena ese hueco, que es la izquierda. No, si normalmente, ¿quién llena el hueco de los descontentos? La izquierda revolucionaria, que históricamente lo ha llenado. Ahora, la izquierda revolucionaria no lo llena porque durante un tiempo prolongado, hace una serie, digamos, de los 70 para acá, la izquierda se ha normalizado, por decirlo así. Se ha atado a los partidos tradicionales de alguna u otra forma, es decir, más orgánicamente o más inorgánicamente, formando parte de una especie de campo de opinión muy vasto. Entonces, ante la crisis de esos partidos, de esa política tradicional, la izquierda también sufre esa crisis y es vista incluso como parte de ese establishment, aunque uno dice, bueno, difícilmente uno puede pensar en los políticos de izquierda en general, no estoy hablando del Partido Comunista Italiano, ¿no? Que tiene una integración muy grande, o el Partido Comunista Español, o el Partido Comunista en Chile, que tienen una integración al establishment que lleva décadas. No, me refiero a, si uno quiere, la izquierda, digamos, no estatal. Toda esa izquierda se ha acompañado, digamos, a alguna fracción de los partidos tradicionales que ellos consideran más progresistas. Cuando digo acompañado, digo, no necesariamente, aunque ha habido casos, de ir a una alianza formal, sino cuando digo acompaña, se acompaña un campo de opinión, acompaña una especie de estrategia general, es decir, me refiero a esa alianza tácita que hay, ¿no? Aunque obviamente hay alguna diferencia, pero esa alianza tácita. Entonces la crisis genera una crisis general y ese hueco es canalizado por gente que viene, digamos, que tiene un discurso, digamos, superficialmente antisistema. Bien, ahí nos detenemos. Ese es un discurso tremendamente atractivo para sectores jóvenes que empiezan a vivir el mundo de la militancia política. ¿Te parece que eso se puede explicar de ese modo? Digamos, un tipo como Milei o el propio Bolsonaro, con esta idea rupturista, antisistema, seducen mucho a ciertos sectores jóvenes. La pregunta es por qué seduce. Bien, ahí vamos. Digamos, que seduce no hay ninguna duda. Lo que pasa es que hay mucho progresismo que ve en esta gente una especie de flautista de Hamelin, que hipnotiza a la gente, la confunde y la gente es tonta y se deja llevar por las narices. Y lo que no puede ver es su propio fracaso. Es decir, la gente en general, hay mucha sensibilidad, por decirlo así. La gente está muy enojada. Recordemos, hace 10 años, el movimiento Indignados en Europa, ¿no? Es decir, y recordemos hace 20 años la ola que atravesó toda América Latina, que era una ola del tipo que se vayan todos, que dio origen, que digamos de alguna forma, provocó el ingreso de personal bonapartista para frenar todo eso, básicamente los Kirchner en Argentina, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador. Es decir, digamos, hubo una indignación general, una serie, incluso levantamientos en América Latina, que fueron canalizados por estos gobiernos llamados progresistas, que también fracasaron.
y fracasaron estrepitosamente. Bien, Entonces, sí. Vayamos al punto concreto que se planteaba al principio, ¿no? ¿Cuáles son, tomando nota de todo lo que ya has dicho, los elementos entonces que te hacen pensar que, o las razones por las cuales el bolsonarismo, o cualquiera de las formas que se le asemejan, llegó para quedarse? Y yo creo que llegó para quedarse por varios motivos. En primer, hay una cuestión, yo quisiera tomar un caso, en algún momento el caso de Brasil, ¿no? Porque las elecciones son acá 2 días y 3 días me parece, ¿no? Jueves, viernes y sábado. Bueno, tomar algún caso para ver si a partir de Brasil podemos pensar el resto de los casos, ¿no? Brasil, si uno mira las elecciones en Brasil, uno ve que el mapa de Brasil se divide en dos. El norte y el sur, ¿no? Es decir, el norte, sobre todo el nordeste, ligado al PT, y el sur, es decir, Río de Janeiro, Sao Paulo, Río Grande do Sul, de todos los grandes estados más industriales responden a Bolsonaro. Y los estados donde uno diría hay más población desocupada, subocupada, que vive más de la asistencia en algún tipo de planes, tipo Bahía, por ejemplo. Bahía es la gran columna del PT, responden al PT. Ahí toda la cuestión en Brasil en realidad es quién se queda con Minas Gerais. Minas Gerais es como una especie de termómetro de Brasil. Es un estado que está entre el norte y el sur, ¿no? Digamos, contiene ambas tendencias. Lo ganó Lula, pero la pregunta es, digamos, ¿quién vota a Bolsonaro, no? Uno dice, bueno, los grandes empresarios, la finanza, sí, todo lo que uno quiera, pero esa gente no decide una elección. A Bolsonaro primero lo votan la mayoría de los obreros en blanco. Por eso todo el parque industrial vota a Bolsonaro. Por eso Bolsonaro ganó en Río de Janeiro y seguramente su candidato gane la segunda vuelta en San Pablo. Es decir, ¿por qué? Porque son la mayoría de trabajadores en blanco, trabajadores en empresas privadas, que ven que, digamos, el Estado les cobra impuestos para pagar planes sociales. Del otro lado, el PT, digamos que, como digo, tiene en general más tendencia a representar a esa clase obrera más desocupada, más subocupada, que vive de alguna forma de la asistencia estatal, que tiene que ver con la fragmentación de la clase obrera en Brasil, que tiene que ver con la incapacidad, obviamente, de cualquiera de las fracciones de tener una propuesta que unifique a la clase obrera, así que unifique, que dé una respuesta para todos, ¿no? Es decir, en eso se debate Brasil, y esa es la base de Bolsonaro. La segunda base de Bolsonaro, esa base de lo nos quedan, Fabián, nos quedan 2 minutos. Sería bueno por ahí que redondees esa parte. Cierro con esto. Una de las bases del bolsonarismo es el obrero privado, el obrero en blanco, que ve que ante la crisis el Estado le saca y, digamos, va para otra fracción. La otra base del bolsonarismo es, digamos, el repruebo generalizado. Recordemos que en Brasil, en la última elección, el 25% del electorado no fue a votar a pesar de que es una elección obligatoria, y que el tercer puesto de la elección lo sacó el voto en blanco, que sacó un 5%, que sacó más que la tercera candidata. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el bolsonarismo, por un lado, llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque no hay respuestas ante el descontento generalizado, pero por el otro lado también es una oportunidad para que la izquierda se reformule. Una izquierda que se reformule, que abandone a la izquierda que acompañó experiencias progresistas, tiene ahí un caudal para desarrollarse. Una izquierda nueva tiene un caudal para desarrollarse en la medida en la cual, uno, represente ese descontento generalizado, dos, dé una respuesta al conjunto de la clase obrera, ocupada y desocupada. Perfecto. Fabián, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Charlábamos con Fabián Harari, entonces, forma parte de un centro de estudios.